Bendiciones, pela preciosa de Dios. Dios lo bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quiero llevar un tema que ha estado mucho en mi corazón estos últimos tiempos. ¿Qué hacer en tiempos como la que estamos viviendo? Tiempos de peste, de hambre, de persecución, tiempos que una nación se levanta contra otra nación, tiempos que el corazón del humano se está enfriando cada vez más y más, tiempos donde se levantan falsos cristos, falsos profetas, muchísimos caminos que siguen en auge. ¿Qué hacer en tiempos como este? ¿Cómo debemos actuar? ¿Qué debemos hacer en tiempos como este? Yo misma no soy profeta. Yo misma no soy profeta, como os digo. Voy a leer escudriñando las escrituras y me voy a centrar en algunos versículos con más profundidad que en otro versículo por el factor tiempo. Estoy grabando con el móvil en video en vivo y vamos a tratar este tema para la gloria del Señor. Y gracias os doy por su tiempo. Tomen nota de los capítulos y versículos. Os aconsejo porque a veces la memoria es frágil. Bueno, vamos a continuar para la gloria del Señor. Vamos a pedir que el Espíritu Santo nos acompañe y que Él sea ministrando este tema dentro de la verdad de su palabra. Y gracias os doy, la preciosa de Dios, por su tiempo y por seguir el canal I Love Jesus Forever, y compartan este video para que sea de bendición para muchos más corazones, muchas almas necesitadas que necesitan de Jesús y tal vez tienen a Jesús pero no saben la voluntad de Dios. Bueno, vamos a orar, pedir al Espíritu Santo nos acompañe. Y gracias os doy. Y aquel que está siguiendo la plataforma de Facebook, se llama Granito de Mostaza. Aquel que quiere seguir esta plataforma, Granito de Mostaza es un grupo privado y también abierto. Pero el grupo privado estamos poniendo muchas cotas bíblicas en español. Y gracias os doy. Ustedes pueden compartir los videos y las cotas bíblicas están bienvenidos para la gloria del Señor. Todo sea para la gloria de Dios. Gracias os doy en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Bendito Padre de la gloria, de la honra, Santo de Israel, gracias Señor te damos por este día que nos regalas, Padre. Gracias por tu amor y misericordia, que cada día nuevas son. Bendito Dios, que tu Espíritu Santo nos acompañe, nos fortalezca y nos abre el entendimiento en la comprensión de la luz de tu palabra, en la comprensión de tu palabra que es lumbrera en nuestro camino y lámpara para nuestros pies, Dios mío. Señor bendito, danos de ese pan celestial, de este alimento espiritual, Padre. Y bendice a cada oyente, Señor. Fortalécelos, Señor, y protégelos, Señor, contra todo dardo del maligno, porque la guerra no es de humano a humano, son guerras espirituales, Señor, contra las huestes celestiales de maldad. Es por eso que tenemos que orar, interceder, Padre, los unos por los otros, Señor. Padre amado, ayúdanos a entender tu palabra, Señor, a comprender tu palabra. Y gracias te damos, Señor, y todo lo que estamos viendo, estas guerras aquí en la tierra, donde se levanta una nación contra otra, pestes, todas estas cosas, Padre, terremotos, todas esas cosas visibles, Señor, es porque la profecía se tiene que cumplir, Señor, pero tú nos das aliento, Jesús de Nazaret. Nos dices a todos los que te seguimos que no nos turbemos de corazón, que estemos confiados, tranquilos en ti, haciendo la voluntad del Padre, Dios mío. Porque hacer la voluntad del Padre es seguirte a ti, Jesús amado. Y gracias te damos, Dios mío. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pela preciosa de Dios. Dice, voy a leer el libro de la Biblia, la versión Reina Valera 1960, en el capítulo 24 de Mateo. Y también voy a leer la nueva versión internacional en los siguientes otros libros de la Biblia. Señales antes del fin. El versículo 3 de Mateo capítulo 24, para adelante vamos a leer, dice el versículo 3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Los discípulos se le acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿no? ¿Qué cosas, qué señal habrá para tu venida y del fin del siglo?
Le preguntan a Jesús. Y Jesús mismo, el versículo 4, le responde. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. O sea, Jesús nos advierte, así como les advierte a sus discípulos en esos tiempos, también nos advierte a nosotros. Jesús nos dice, mirad que nadie os engañe. Versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, vendrán muchos falsos cristos, dirán yo soy el Cristo. Versículo 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Jesús amado dice que oiremos de guerra, rumores de guerra, pero Él nos da un consuelo, que no nos turbemos, que no tengamos miedo, que no nos desesperemos, porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Por qué lo dijo Jesús? Porque es necesario que se cumplan las profecías. Pero Jesús nos dice, pero aún no es el fin. O sea, si estamos viendo las guerras, los rumores de guerra, plagas, todo eso, todas las cosas que están sucediendo, estamos viéndolo delante de nuestros ojos, pero Jesús dice, aún no es el fin. El versículo 7 dice, ¿y qué va? El versículo 7, y el Jesús amado da mucho más detalles, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. De la preciosa de Dios. Versículo 8, y todo esto será principio de dolores. O sea, toda esta situación, ¿no? Que vemos, levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremoto en diferentes lugares, le llamamos principio de dolores. Así se le llama a este conjunto de acontecimientos, principio de dolores. Y también, claro, hemos nombrado los falsos cristos, ¿no? Todo esto se llama principio de dolores. Continuando, el versículo 9 dice del capítulo 24 de Mateo, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, por causa del nombre de Cristo, aquellos de la fe serán atribulados, serán perseguidos, inclusive matados. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Lamentablemente habrá traición, muchos se van a entregar, habrá traición y tropezarán porque muchos también en la fe andarán confundidos porque no conocen la voluntad de Dios, andarán muy confundidos y por no conocer la voluntad del Señor van a tropezar porque no saben qué acontecimiento que dice la palabra de Dios, cuáles señales son para la venida de Jesús, porque desconocen realmente la voluntad del Señor, qué le agrada al Señor y qué es lo que nos separa de Dios, qué es lo que nos aleja de Dios, inclusive estando en la fe, qué le desagrada al Señor. Vamos a continuar, pelita preciosa de Dios. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O sea, que habrá muchos, está hablando de muchos falsos profetas, se levantarán y engañarán a muchos. O sea, muchos serán engañados. No habla de un pequeño grupo, que muchos serán engañados. Y esto es la profecía que Jesús amado nos lo dijo en el capítulo 24. En esos tiempos a sus discípulos, pero también eso es vigente hasta hoy en el día a los seguidores de Jesús. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará, pero la preciosa de Dios. Entonces Jesús amado nos dice, muchos falsos profetas se levantarán. Es importante saber a qué profeta estamos escuchando. La Biblia es 100% segura, 100% tenemos ahí el Espíritu Santo para que nos enseñe y los pastores de Dios enseñarán en la verdad de la palabra. No quitarán ni sacarán, no restarán a la palabra, lo enseñarán como es, lo enseñará con los momentos de ánimos, enseñará con momentos de corrección, ¿no? De ánimos y de corrección si alguien está en falta, en humildad, claro está.
enseñará y hablará también del lago de fuego, porque sí es un tema que se tiene que hablar al pueblo de Dios, que el lago de fuego existe, el lago de tormento sí existe, la preciosa de Dios. Y es importante que también los pastores en la iglesia nos hablen de este tema. Es importante que nos enseñen de este tema, porque es importante saber que esto existe. Y que es importante aceptar a Jesús como Señor y Salvador, claro está, pero Jesús también nos está llamando al llamado de la santidad. Jesús nos está llamando a hacer el bien, no a hacer mal con mal, no a hacer odio con odio, ni venganza con venganza. Jesús nos está haciendo llamado a llevar la gran comisión, a ser discípulos para Cristo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, llevar el Evangelio de Cristo. Porque los discípulos de Jesús, los apóstoles, llevaron la palabra que Cristo os enseñó, llevaron, inspirado por el Espíritu Santo, la palabra de Cristo. Cristo mismo, Jesús dijo, creed en mí, porque yo y el Padre somos uno, lo dijo Jesús de Nazaret. Jesús dijo, tanto tiempo estáis conmigo, le dijo a sus discípulos, y aún no has visto al Padre, porque los discípulos le preguntaron, enseñarnos al Padre. Jesús le dijo, tanto tiempo estáis conmigo y no has conocido aún al Padre. Jesús es el reflejo vivo de nuestro Padre Celestial, porque recordemos que Dios mismo se hizo humano en Cristo Jesús de Nazaret, la preciosa de Dios. Jesús de Nazaret es 100% humano y 100% Dios. Es hijo de Dios, pero a la vez también es Dios, la preciosa de Dios. Y Cristo Jesús de Nazaret glorificó al Padre en todo el tiempo e hizo su voluntad en todo el tiempo. Cristo Jesús de Nazaret, si Él hubiera sido su propia voluntad, hubiera seguido su propio camino, se hubiera casado, Jesús de Nazaret, un matrimonio así de la tierra, se hubiera casado, hubiera seguido con su vida personal. No, pero Jesús siguió la voluntad de Dios. Jesús siguió la voluntad de Dios. Y no digo a los discípulos de Cristo, a los seguidores, no te cases, no. Si estás casado, gloria a Dios. Si estás soltero, gloria a Dios. También te hablo de Jesús específicamente, que Él se dedicó al 100% a la voluntad del Padre Celestial. Porque Jesús es el novio, Él es el esposo, y la iglesia es la novia. Y Jesús quiere esa iglesia sin mancha ni arruga, esperando al novio, esperando al esposo, que es Jesús de Nazaret, de la preciosa de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos estado separados del Señor, pero Cristo Jesús de Nazaret nos reconcilió con el Padre Celestial. Gracias y a través de su sacrificio en la cruz. Cuando nos arrepentimos de corazón, le pedimos perdón al Señor por todos nuestros pecados. El Señor está apto para perdonarnos. Pero tenemos que venir de corazón, Señor, perdóname por todos mis pecados. Y perdono a aquel que me ofendió, aquel que me persiguió, ya sea verbal o físicamente. Lo perdono, Señor. Señor, libera mi alma del cautiverio. Guíame con tu Espíritu Santo, Señor, en el nombre de Jesús. Y dame hambre y sed de tu palabra, de conocer tu voluntad, Señor. Perdóname todas las veces que, teniendo una Biblia, no lo he leído, lo he tenido de adorno, Señor. Quiero conocer tu voluntad en la Escritura. Seas tu Espíritu Santo enseñándome, guiándome. Y llévame a la congregación de la sana doctrina, donde me enseñen la verdad de tu palabra. Señor, llévame a esa sana doctrina, donde no esconden las perlas, la leche y miel debajo del almud, Señor. Si es para confrontarme, Señor, pero que yo cambie. Gracias, Señor, y te doy la gloria. Si me hablan del lago de fuego que existe y es un tormento permanente, gracias, Señor, porque tú me adviertes que existe el lago de fuego. Y aquel que sigue practicando el pecado sin arrepentirse, aquel que está sin Jesús o aquel que ha aceptado a Jesús, pero sigue viviendo como si no hubiera aceptado a Jesús, en la maldad, en la violencia, en las mentiras, en los robos, en los engaños, y sigue viviendo en eso como si no hubiera. Perdónalo, Señor. No permitas, Señor, que yo ande así. Señor, tú nos has llamado a santidad, Padre amado. Nos has llamado a santidad, Señor. No por nuestras propias obras, pero es el llamado, Señor, que nos das. Aceptar a Jesús y andar a la santidad. Y en tu gran misericordia, Señor, tú le das inclusive oportunidad a aquel que nunca ha escuchado tu palabra, pero aquel que en último momento en su cama acepta a Jesús como Señor y Salvador. En tu gran misericordia, como Dios justo y bueno, tu papá lo perdonas como perdonaste a aquel criminal que te reconoció
como Señor, Señor y Rey de Reyes, el que murió al lado de ti en la cruz. Te respetó y creyó que tú eres hijo de Dios y tú lo perdonaste, Señor. Pero aquel que estamos vivo y no estamos en el último aliento, papá, que llevemos esta gran comisión, que nos santifiquemos en tu palabra, papá, poniendo la fe por buena obra, Señor. Guíanos, Espíritu Santo. Señor, que seamos árboles plantados junto a orillas del agua, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caigan, para que todo lo que hagamos prospere, papá, para tu gloria y honra, Señor. Llénanos con tu Espíritu Santo y los dones prometidos, Señor. Con esos dones prometidos, Padre, para que el enfermo en tu nombre sea sanado, para que el que está en cautivo espiritualmente sea liberado, Señor. Señor, llénanos de los dones en el nombre de Jesús. Prepara a tu iglesia amada, Jesús de Nazaret. Prepara a aquel oyente, Señor, que está buscando de ti. En el nombre de Jesús, Señor, dale fortaleza, Padre. Y si alguna vez ha ido a una congregación pero ha salido decepcionado, porque fue juzgado de manera injusta, fue juzgado en vez de ser enseñado en humildad. Perdona, Señor, si hemos sido piedra de tropiezo para otros que se han ido de la iglesia, de tu congregación, Señor. Oh Padre, no permites que la iglesia se persiga mutuamente, pero que sean uno en Cristo, sirviendo al Dios vivo, sirviendo a Padre, Hijo, Espíritu Santo, llevando la gran comisión, adorando al Dios vivo, dejando toda idolatría, todo engaño y mentira, porque la idolatría, Señor, es como fornicación, lo dice tu palabra. Y tú no quieres que practiquemos el pecado, pero que nos acerquemos a Jesús arrepentidos y tú nos das pasto y nuestras bendiciones, papá. Tú quieres abrir esas bendiciones para nosotros y ya lo has hecho, Padre, desde el momento que Cristo Jesús de Nazaret murió en la cruz. Señor, acompáñanos y llévanos a la verdad de tu palabra, en el nombre de Jesús. Continuamos, perla preciosa de Dios. Continuamos. El versículo 12 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, y más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y aquí me voy a quedar, porque es todo un episodio, todo un suceso que continúa abajo, lo que irá pasando. Pero dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y yo creo que es así. Yo ya lo estoy viendo, pero la preciosa de Dios. Falta de compasión y misericordia. Creer en Jesús no es suficiente, pero la preciosa de Dios. El Señor nos llama también a la misericordia. Si alguien está enfermo, si alguien está herido espiritualmente, hay que orar por esa persona. Orar por los enfermos. En tiempos como este, pero la preciosa de Dios, en tiempos de COVID, en tiempos de pestes, tenemos que orar por el enfermo. Tenemos que orar por aquel que está con COVID. No escaparnos, no tener miedo al COVID, porque el que está con nosotros venció al mundo, venció a las enfermedades. Hágase según tu fe, nos dijo Jesús amado. Y si tú crees en tu corazón, Señor, ninguna plaga tocará mi morada, como dice en Salmo 91. Y tú lo crees con firmeza. Jesús dijo, hágase según tu fe. Ve la preciosa de Dios, aquella fe como el granito de mostaza, pequeñita, pero luego es un árbol donde muchas aves anidan. Es el reino de Dios, su justicia, pequeñita, una mostacita, así una pequeñita, pero se hace fuerte. Esa fe es la fe que no duda en ningún momento. Y si tal vez tiene miedos, sí, podrá tener miedos, pero luego mira a Cristo y dice, no, yo miro a Cristo y no lo que pasa alrededor. Y no te hablo de indiferencia. No te hablo de indiferencia, porque el cristiano no debe ser indiferente. El amor no es indiferente. Pero te hablo de fortaleza en Cristo Jesús de Nazaret. Que tú agarres la fuerza en Cristo, tu Rey y Salvador, de la preciosa de Dios. ¿Por qué tener miedo a lo que estamos viviendo hoy en el día? Cuando Cristo nos dijo que estas cosas tendría que pasar. Terremotos, pestes, una nación contra otra nación,
y que la preciosa de Dios, el temor nos bloquea, el temor nos paraliza. Y cuando sentimos temor cuesta mucha energía y dejamos de orar, dejamos de interceder por los enfermos, dejamos de interceder por la congregación, por los presidentes, por la nación, la preciosa de Dios. El mundo anda distraído, muy distraído. El mundo anda en cosas que realmente nos roban mucho el tiempo. Cuando ya tenemos mucho, por ejemplo, muchos tenemos bastante ropa, tenemos ya ropa para vestirnos, pero ahí veo mucha gente afanados, yendo de shopping, pero la preciosa de Dios. Teniendo ya ropa, van de shopping. Y el Señor Jesús nos dice que no acumulemos tesoros aquí en la tierra donde la polilla lo corroe y los ladrones lo hurten. No estamos en tiempo para acumular tesoros y más tesoros, pero la preciosa de Dios. Estamos en tiempos para buscar la palabra de Dios, para saber la voluntad de Dios, pero la preciosa de Dios. Estamos en tiempo para buscar de nuestro Rey, de nuestro Salvador Jesús de Nazaret, en tiempos de arrepentimiento, en tiempos de santificación, de la preciosa de Dios. Vamos a continuar con la palabra. Y lo que me gusta mucho del versículo 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Habla de perseverar, es algo activo, es un verbo activo, perseverar, por la preciosa de Dios. No es algo pasivo, es que perseveremos en la fe, oración, ayuno, una relación personal con el Señor y buscando la palabra de Dios en la Escritura, su presencia, conocer su voluntad. Vamos a continuar. ¿Qué hacer en estos tiempos, como tiempos de hoy? Dice, y esto va para aquellos que todavía no han aceptado a Jesús como Señor y Salvador. Dice en Juan capítulo 1 y 12, dice, pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. De la preciosa de Dios, tenemos esperanza en Jesús. Si tú estás en búsqueda y todavía no has encontrado respuestas en tu corazón, esa paz en tu corazón, y estás buscando respuestas, la respuesta es Cristo Jesús de Nazaret, el único que salva y el único que da vida eterna, por la preciosa de Dios. Y Jesús nos reconcilia con el Padre. Jesús nos da pasto, ese pasto celestial. Nos hace coherederos y herederos junto con Él. Y también Él manda el Espíritu Santo para la gloria de Dios. Y el Espíritu Santo nos llena de los dones espirituales a todo el cuerpo de Cristo. Todos son tan valorosos, de gran valor. Nadie es menos, nadie más. Si tú le pides en el nombre de Jesús, Jesús te lo concede. Vamos a continuar. En Juan capítulo 3, 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la preciosa de Dios. Dios es grande. Hay que amar mucho, mucho, mucho. El amor es tan grande, hay que amar mucho, mucho. Dios, su amor es grande para poder entregar a tu propio Hijo, para que todos sean salvos, por la preciosa de Dios. Es más, Dios mismo vino como Dios. Dios mismo vino como humano en Cristo Jesús de Nazaret, por la preciosa de Dios. O sea que Cristo Jesús, 100% humano y 100% Dios. Romanos 10:9, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo. Y muy importante, en 1 Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad, por la preciosa de Dios. Es por eso que tenemos que confesar al Señor nuestros pecados, porque el Señor igual ve lo que hacemos debajo de la tierra. Y significa el arrepentirse sinceramente, dejando esa naturaleza vieja y revestiéndose en la naturaleza nueva que es en Cristo Jesús de Nazaret, porque Jesús nos llamó a caminar en santidad, por la preciosa de Dios. Y esto es un proceso que la palabra misma nos va transformando, y es la disposición de corazón hacia el Señor. Es disciplina, es voluntad.
en el libro albedrío hacia el Señor. En 2 Corintios 5:18 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y todo esto procede de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A saber que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, entonces, ¿qué? Vamos a pecar porque no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, de ninguna manera. De la preciosa de Dios. Estar en Cristo es, el Señor nos perdona de todos nuestros pecados. Pedimos perdón. Señor, perdóname. Acepto a Jesús como Señor y Salvador. Y perdonamos a los demás también en oración. Y si puedes, también hablas con la persona. Y luego leemos la palabra. Y al leer la palabra, la preciosa de Dios, vamos conociendo la voluntad de Dios. Siguiendo el ejemplo de Jesús, su amor, su misericordia, que Jesús te habló, que los profetas hablaron de Jesús, de la preciosa de Dios, que es la voluntad del Señor, seguir a Jesús y hacer la voluntad de Dios. Y el Señor nos dice que en su palabra, que el hecho que Jesús nos haya perdonado nuestro pecado, la vieja naturaleza en la que andábamos, no significa que tenemos que ser practicantes del pecado, pero la preciosa de Dios. Lo dice claro, este versículo en Romanos 6:25, 6:15, lo dice claramente, de la preciosa de Dios. Que no deberíamos ser practicantes del pecado si estamos en Cristo. Vamos a continuar para la gloria de Dios. En Isaías 59:2 dice: pero vuestras iniquidades han hecho separación entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados le han hecho esconder su rostro de vosotros para no escucharos. Ve la preciosa de Dios, el pecado nos aleja del Señor. Es que por eso que Jesús murió en la cruz, para reconciliarnos con el Señor, con nuestro Padre Celestial. Jesús tuvo que morir en la cruz para reconciliarnos, porque el pecado nos aleja del Señor. Porque Dios es santo. Él es santo, Él es puro, Él es santo. Y Jesús nos reconcilió a través de su sacrificio en la cruz, con su muerte. Derramó su sangre preciosa para todos nosotros, para reconciliarnos con el Padre Celestial. Aceptar a Jesús. Es decir, sí, Jesús, te sigo. Y andar en la santidad. Porque el que está en Cristo no practica el pecado más, pero la preciosa de Dios. Es entre una lucha entre la carne y el espíritu. Pero cuanto más es tu relación fuerte con el Señor, cuanto más lees la palabra, cuanto más le buscas en el día a día al Señor y pones la fe por buena práctica, más fortalecido en el espíritu estarás, la preciosa de Dios. Cuanto más buscamos del mundo y los placeres del mundo, más fortalecidos en la carne estaremos. Tenemos que buscar más del Señor, más del Espíritu para estar fuertes en el Señor, con oración, el ayuno de justicia, ser seres justos, el ayuno de ayudar a la viuda, al necesitado, de orar por los enfermos en el nombre de Jesús, liberar a los enfermos, al que está cautivo en el nombre de Jesús y llevar la gran comisión, hacer discípulos para Jesús y practicar, poner en práctica el ministerio, el llamado que Jesús te dio, que nuestro Padre Celestial te dio, la preciosa de Dios. Si se corta este video, vamos a continuar con un segundo video, la preciosa de Dios. Lamentablemente el móvil me da solo un tiempo de media hora, 40 minutos. Pero seguimos adelante, la preciosa de Dios. Seguimos para adelante. En 2 Corintios 7:1 dice: como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación, la preciosa de Dios. Y 1 de Pedro 1:15-16 dice: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, Jesús nos llamó,
Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Es la palabra misma que les estoy leyendo, la preciosa de Dios. Y otra cosa que contamina nuestro cuerpo, nuestros espíritus, en primera de Juan 5:21 dice, hijos, guardaos de los ídolos, dice la palabra de Dios. En Éxodo 23:6, lo que contamina nuestro cuerpo y espíritu, dice, no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, no los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, los que le rechazan a Dios, los que están adorando a otros dioses, haciendo ídolos. Ve la preciosa de Dios, porque si el Señor le desagrada que adoremos a ídolos, a esculturas, piedras pintadas, amuletos, a los rosarios, a todos los santos, toda escultura, la preciosa de Dios. El Señor quiere que lo adoremos en el espíritu y en verdad, al Dios vivo, la preciosa de Dios. La preciosa de Dios, porque el que practica, porque la idolatría sí es pecado, y el que practica, siendo en Cristo y sigue practicando el pecado, la preciosa, sigue practicando la idolatría, sigue practicando todo lo que les agrada al Señor, es desobediencia, pelita preciosa de Dios. Y la desobediencia, la preciosa de Dios, al Señor no le agrada. No le agrada al Señor, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. Él quiere darnos vida eterna. El Señor quiere darnos salvación en Cristo. La preciosa de Dios. Y créanme que existe un lago de fuego, la preciosa de Dios, y muchos no lo hablan. Pero sí existe un lago de fuego. Aquel que está sin Jesús y aquel que está practicando la maldad, aquel que está enseñando profecías falsas, aquel que está haciendo apostasía, aquel que paga mal por mal, aquel que está sin arrepentirse. Dice, Señor, en tu nombre estamos dando sanidad, en tu nombre están los enfermos liberando. Pero Jesús dijo, apartaos de mí, no os conozco, hacedores de maldad. El Señor no ama la maldad. El pecado está asociado con la maldad, porque el pecado mata, roba, abusa del pobre, el pecado engaña. El pecado hace idolatría. El pecado hay aberración sexual, bestialismo, brujería, hechicería. El pecado es mismo Sodoma, Gomorra, Egipto, todas esas prácticas, la preciosa, dioses falsos. Y un fin de pecados, la preciosa de Dios. Ellos serán echados al lago de fuego, y este es un tema delicado, pero sí existe el lago de fuego, la preciosa de Dios. Jesús mismo habló del lago de fuego. Los discípulos hablaron que existe el lago de fuego, por ustedes más conocido como el infierno. Apocalipsis capítulo 20:10 dice, y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea, eternamente serán atormentados. El diablo, o Satanás, o el dragón, o serpiente antigua, será arrojado al lago de fuego, que es fuego y azufre, la preciosa de Dios, donde también está la bestia, está el falso profeta, serán atormentados de día y de noche, donde no hay descanso en su alma, donde no hay descanso de estos seres. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia. ¿Cuál es la herencia? Lo dice acá, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, la preciosa de Dios. Lo dice Apocalipsis 21:8. Existe el lago de fuego, la preciosa de Dios. Apocalipsis 20:15. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego, la preciosa de Dios. Es por eso, la preciosa, hay que ser muy conscientes en este aspecto. En nuestro libro albedrío, preguntarse, ¿realmente estoy practicando todas estas cosas? Ya habiendo dicho sí a Jesús, sigo practicando
creyendo en el Dios vivo, pero a la vez teniendo amuletos, haciendo lectura a la hoja de coca, adorando al sol, a la luna, siguiendo las tradiciones en las esculturas, la preciosa de Dios. Ahí estamos sirviendo a dos señores, al Dios vivo, y estamos sirviendo a Mamón, estamos sirviendo a Egipto, estamos sirviendo, y si sigo en infidelidad sexual, infidelidad a nuestra pareja, infidelidad a Dios, eso lo llama el Señor adulterio. Dios está apto y dispuesto para perdonar, la preciosa de Dios. Acerquémonos al Señor y cambiemos nuestro modo de vivir, nuestra manera de pensar y conocer la palabra de Dios, buscar en sus escrituras, leer para que nadie me engañe, ningún falso profeta, ninguno que me dice paz, paz, paz acá en la tierra, mientras no hay paz. La tierra va de mal a peor. Solo Cristo Jesús de Nazaret pondrá orden en la tierra. Separará el trigo de la cizaña, la preciosa de Dios. Los de trigo irán para bendición, para la vida eterna, pero la cizaña irá para la condenación eterna, para el lago de fuego, como dice la palabra del Señor. Las escrituras no mienten, la preciosa de Dios. Y perdónenme que yo les llevo este mensaje, pero es la escritura. Y el amor te hace hablar en la verdad. Se os ama mucho, sigan adelante. Y espero que este tema haya sido de reflexión para la gloria de Dios. Se os ama mucho el amor de Cristo, la preciosa de Dios. Aún estás a tiempo, porque aún estamos vivos, aún estamos a tiempo. Y preparémonos, porque no dejemos pasar para mañana. ¿Qué tal si Cristo viene mañana? Porque aún nadie sabe el día y la fecha que vendrá Jesús, pero la señal lo estamos viendo. ¿Qué tal si Jesucristo viene mañana? ¿O qué tal si salgo más tarde y me accidento? Y todavía no tengo Cristo en mi corazón. ¿Y a dónde crees que mi alma va a ir a parar? Mi espíritu va a ir a parar. ¿A dónde crees? Arrepentámonos de corazón, y el que es cristiano, que vive en la santidad de Jesús, que Jesús está llamando a la santidad. Y aquel que no conoce a Jesús, te invito a que te acercas a Jesús, la preciosa de Dios. Dios es perfecto, sus caminos son perfectos. Si tú has visto que algún pastor o algún creyente te ha decepcionado en el pasado y te has alejado de la congregación, perdónalos. Busca a tu Padre Celestial que está vivo. Y Él es perfecto, y pida al Espíritu Santo para que te guíe, y ora por una congregación sana, que te guíe en espíritu y en verdad. Ora al Señor por una congregación sana, para que te ministre si algo no logres entender, pero recuerda que el Espíritu mismo Santo está, y Él nos enseña y nos guía. Y congrégate, porque donde 2 o 3 están, el Espíritu Santo también está presente. Claro está que también está cuando estamos a solas, en una relación personal con Dios, pero también donde 2 o 3 están. Y si te has sido echado de la iglesia, de una congregación, no te des por vencido. Llénate de la palabra del Señor y forma grupos pequeños, o busca una otra congregación de la doctrina sana. Pero sobre todo, no te des por vencido, porque Jesús dijo: el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Bendiciones, la preciosa de Dios. Se os ama en el amor de Cristo. Sigan adelante. Se os ama. Bendiciones en el nombre de Jesús. Bendiciones.